Comienza Política Global por FM La Tribu. Cada año, la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se lleva a cabo allí en la sede de la ONU en Nueva York, se convierte en un verdadero desfile de líderes mundiales, discursos grandilocuentes y promesas vacías. A este teatro nos vimos sometidos la semana pasada, como el acontecimiento destacado de la agenda política internacional. De hecho, hoy mismo está culminando esta cumbre, se está cerrando allí en la sede de Nueva York. Por ahí se pasearon los Milei, los Netanyahu y los Zelensky y compañía del mundo, dando cátedra y sermoneando sobre los problemas del planeta y demás cuestiones. Hubo, desde luego, algunas intervenciones interesantes. Yo lo estuve siguiendo en parte. Ahí estaba en vivo desde la página de la ONU, titulado doblado al español en directo. Bueno, obviamente no todos los discursos, se imaginan que son como 200, pero es una ocasión en la que se tiene la oportunidad de escuchar y ver a mandatarios de todas partes del mundo que en general no se tienen la posibilidad de conocer. En general son los jefes de Estado, los presidentes o primeros ministros que están allí, pero algunos mandan al canciller o al ministro de Relaciones Exteriores, bueno, en definitiva, altos mandatarios de todas formas. Bueno, párrafo aparte merece la intervención de nuestro bochornoso presidente argentino. Ya se habló mucho al respecto en todos los medios. Aquí ya llegamos medio tarde para la faena. Además, el sábado mismo, en el patético acto en Parque Lezama, dio otra muestra de su decadencia. Así que nosotros nos vamos a referir en términos más generales a lo que es la Asamblea de la ONU, que por cierto, desde esta perspectiva más general, casi ni se aborda en ninguno de los grandes medios. Lo que se supone que es el máximo espacio de deliberación y acción colectiva en busca de la paz, la justicia y la equidad, se ha convertido en una coreografía ensayada de hipocresía y mera retórica vacía. Porque los problemas que aquejan al mundo, que son las guerras, la hambruna, la desigualdad, los desastres naturales y demás, que se supone que son los temas que se procuran afrontar allí, no solo continúan sin resolverse desde que se celebran estos mitines hace ya 79 años, sino que cada vez parecieran agravarse más. Como un ritual cínico, los mandatarios mundiales toman el estrado de la ONU para hablar de paz y justicia, mientras a sus espaldas firman contratos armamentísticos, saquean recursos, degradan jubilaciones, aumentan la edad para jubilarse, en fin, sostienen todo este sistema global depredador. La Asamblea General de la ONU es un espacio donde se reflejan particularmente las contradicciones del orden vigente, ya que representantes de las potencias occidentales se llenan la boca hablando sobre democracia y derechos humanos y a la vez siguen avalando y apañando el genocidio en Gaza, que ahora el sionismo procura expandir al Líbano, y bajo distintas excusas como la lucha antiterrorista u otras, procuran seguir manteniendo su eje de influencia en todo el mundo a través de una matriz prácticamente neocolonialista. Bueno, del lado opuesto están China, Rusia y otros países que se suponen potencias regionales y presumen representar a un sur global contrahegemónico. En realidad, como solemos repetir aquí, no ponen en cuestión al capitalismo, que está basado en la explotación y en la anarquía del mercado, y que sumen a la inmensa mayoría de la población en una vida paupérrima y miserable, sino que simplemente pretenden destronar a estas potencias actuales para ocupar ellos mismos ese espacio de supuesta dominación del mundo, pero sin modificar las bases del sistema social y económico mundial. Mientras tanto, los países pequeños afectados por esta disputa imperialista, más allá de que tengan los mismos minutos para poder pronunciarse en esa tribuna de la ONU, en los hechos concretos apenas si tienen una voz real en el escenario global. Es más, los reiterados llamados a reformar el Consejo de Seguridad de la ONU, que está dominado por las potencias que escriben la regla del juego, han sido ignorados una y otra vez. De hecho, en esta oportunidad también algunos representantes de los gobiernos del mundo se han pronunciado en este sentido, pero allí siguen firmes Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia, con su poder de veto, bloqueando cualquier verdadera resolución democrática.
Y es en realidad en este club exclusivo del Consejo de Seguridad y no en la Asamblea General, donde verdaderamente se decide el destino de las naciones. Entonces es evidente que un organismo que en última instancia está dominado por las mismas potencias que manejan los hilos mundiales, muy difícilmente podrá promover un verdadero cambio en el statu quo internacional. Por supuesto que, aunque en la Asamblea General también suele haber pronunciamientos que denuncian el modelo económico global y exigen un orden mundial más justo y equitativo, esas voces provienen de gobiernos así llamados progresistas, que tampoco cuestionan de fondo el sistema, sino que promueven una suerte de conciliación de clases, una supuesta mejor redistribución del ingreso, bueno, todos estos enfoques de centro-izquierda que también permanentemente desde aquí cuestionamos, y que en los hechos, a la luz de las numerosísimas experiencias mundiales que ha habido de este tenor, está probado que son una trampa para las masas y que realmente son incapaces de desafiar verdaderamente a las élites del poder global, sino que como mucho logran materializar algunos meros retoques cosméticos que suelen ensalzar bajo una narrativa revolucionaria. Bueno, allí tenemos el relato kirchnerista, chavista, Lula, Evo, Correa, etcétera, que en general incluso suelen derivar en el cansancio social y en la aparición de una nueva derecha aún más reaccionaria. Bueno, en cuanto a la ONU, se ha convertido prácticamente en una cáscara vacía a la que ya nadie casi le hace caso. Una muestra clara son las constantes resoluciones que se aprueban allí, de poner fin a la ocupación israelí en Palestina, al bloqueo económico en Cuba, por ejemplo, que siempre se repiten sin ningún efecto concreto. Está claro entonces que este organismo necesita un cambio profundo, es necesario un foro mundial verdaderamente democrático, donde las voces de los pueblos oprimidos tengan un peso real y que tienda a la solidaridad y a la fraternidad entre todas las naciones. Pero para eso, y previo a eso, hace falta poner fin a un sistema económico que beneficia a una pequeña élite minoritaria a expensas de la gran mayoría de la población mundial. Cualquier transformación en este sentido requiere de algo que la ONU naturalmente es incapaz de hacer, esto es desafiar a las estructuras del poder global. No se puede entonces esperar un cambio de orientación mundial a través de un organismo que en su forma actual está diseñado para mantener justamente el statu quo. Bajo el orden actual, estos líderes mundiales podrán seguir utilizando el estrado de la ONU cada año como un escenario para mantener las apariencias, pero la paz y la justicia seguirán siendo quimeras inalcanzables. La verdadera transformación mundial solo podrá provenir desde abajo, es decir, desde las masas oprimidas organizadas y no desde la cúpula del poder reunidas en Nueva York. Visita nuestra web y seguinos en las redes politicaglobal.ar. Bueno, tenemos que volver a referirnos al conflicto de Medio Oriente. Como saben, hubo noticias trascendentes allí el fin de semana, que fue el asesinato del líder de Hezbollah, de Hassan Nasrallah, en este ataque masivo que está llevando a cabo Israel desde hace unos días allí en ese país. Bueno, se presume también una posible ingreso terrestre, pero para desarrollar el tema ya estamos comunicados con una que vuelve. Nuestra compañera Jessica García anduvo media perdida, pero ya está acá de regreso con nosotros. Cada tanto nos abandona un poquito, pero por suerte hasta ahora vuelve después. ¿Qué tal, Jessica? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Tanto tiempo, un gusto volver a saludarte. Hola, Alex. Todo bien por acá. Qué pena haber estado perdida tanto tiempo, pero aquí ya de vuelta. Eso es lo importante. Bueno, solés viajar bastante, no sé si anduviste de viaje, ¿se puede aclarar algo o lo dejamos ahí en el misterio para la especulación de los... No, sí
Se puede aclarar, estaba justo de viaje, un par de pendientes que tenía aquí en Colombia, y después estuve justo en Estados Unidos en estos días, por allá, hasta la semana pasada, acompañando. Hay una defensora de humanos de aquí, de Colombia, en un viaje por el sudeste de Estados Unidos, y justo en este momento no pudimos ir finalmente a Nueva York, donde se estuvieron desarrollando un montón de protestas, de grandes protestas contra la presencia de Netanyahu justamente en la Asamblea General. Bueno, nuestros oyentes más fieles ya lo sabrán, pero aclaramos por las dudas para alguno nuevo que se suma, no es que se la pasa viajando de turismo, sino que Jessica es militante por los derechos humanos a nivel global y además es licenciada en Relaciones Internacionales. Bueno, Jessica, estamos muy interesados en escucharte sobre esta avanzada israelí que está trascendiendo las fronteras de la Franja de Gaza y ya llegó hasta el Líbano. Sigue el genocidio, se está extendiendo allí. Bueno, mataron a Nasrallah junto con otros 7 comandantes de Hezbollah, luego de lo que fue ese atentado atroz con los Vipers. Bueno, pero a la par casi nadie menciona los efectos colaterales, entre comillas, que son miles de víctimas también allí en Líbano. Están bombardeando áreas civiles. Sí, yo creo que ahí está el punto central al que me quería referir, porque justamente pues lo que mencionaba de la presencia de Netanyahu en la Asamblea General, estuve justo escuchando su discurso, y en ese proceso creo que da cuenta justamente de esto que ya venimos hablando en otros momentos, de la hipocresía de Occidente y sobre el doble rasero, ¿no?, sobre el que se trata a determinados estados y a determinados líderes. Es decir, Netanyahu, un pequeño detalle, dio estas órdenes de atentado contra el Líbano desde Nueva York, después de dar su discurso en la Asamblea General y diciendo que abogaba por la paz, pero que esa paz estaba condicionada por básicamente la destrucción y desaparición completa tanto de Hamas como de Hezbollah. Entonces, a partir de allí deciden el bombardeo, ¿no?, del Líbano, y bajo este argumento que ya viene utilizando en Gaza y en Cisjordania, de que atenta contra civiles porque pues ahí están supuestos líderes de Hamas, y en este caso en el Líbano de Hezbollah, pues da cuenta de este proceso de disolución de todo respeto por el derecho internacional, ¿no? En particular por el derecho internacional humanitario, que ya prácticamente no queda nada, porque esta diferenciación que supuestamente es tan esencial en el derecho internacional humanitario en términos de espacios civiles y espacios militares, donde se tiene que distinguir sí o sí a combatientes de no combatientes, escuelas, hospitales, pues aquí ha quedado eso totalmente pues perdido en lo discursivo, donde aquí se han atentado a escuelas, hospitales. Justo estaba leyendo que en el Líbano en esta semana, en estos bombardeos, han asesinado a muchos médicos. Casi 500 personas fueron asesinadas solamente en lo que fue las explosiones de los Vipers y los atentados para asesinar a los líderes de Hezbollah, pero no se habla de todas las víctimas civiles y del desplazamiento forzado que se está generando en el Líbano, que las estimaciones ya son de alrededor de 1 millón de personas desplazadas, lo que constituye como una sexta parte de la población total del país, y que sería el mayor desplazamiento forzado de toda la historia del Líbano. Es decir, no estamos dimensionando el daño que se está haciendo y la destrucción que eso significa para la vida de millones de personas. Y a eso hay que agregarle que muchas de estas personas que han sido ahora nuevamente desplazadas ya fueron desplazadas antes de Siria, y ahora muchos de ellos están retornando a Siria por este segundo desplazamiento masivo por los bombardeos de Israel. Y aquí ahí hay que hacer este recordatorio, ¿no?, de que nada de esto sería posible sin la complicidad de Estados Unidos y la Unión Europea. Y es lo que muchos analistas y organizaciones también de derechos humanos están destacando, porque se intenta presentar a Israel como si fuese un superestado, superpoderoso, muy fuerte, pero toda su fortaleza está de la complejidad de Occidente. Recordemos que ya lo hemos mencionado en otras
columnas pasadas, que Israel recibe casi el 70% de las armas que importa provienen de Estados Unidos. Es decir, a la gente que ha matado tanto en el Líbano como en Gaza ha sido con armas producidas por Estados Unidos y después en segundo por Alemania. Es decir, esto cuenta con toda la complicidad tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea, que se intentan presentar siempre como los grandes referentes de la democracia y de la defensa de los derechos humanos, y son los que están siendo cómplices de un genocidio y de la violación masiva tanto de derechos humanos como del derecho internacional humanitario. Y esto de que haya sucedido, creo que simbólicamente da cuenta de dónde estamos y de lo y de la pérdida o el reconocimiento de que efectivamente Naciones Unidas no está cumpliendo con sus funciones y de que efectivamente es un fracaso como organismo internacional en pos de la defensa de los derechos humanos. Es que Netanyahu tenía un pedido de captura por parte de la Corte Penal Internacional y se fue a dar el discurso a Naciones Unidas como si nada. Antes, ¿cuándo fue? Hace un mes, más o menos 2 meses, que estuvo en el Congreso de Estados Unidos dando un discurso muy libremente, sin ningún tipo de consecuencias sobre sus acciones. Ahora vuelve a la Asamblea y no solo puede ir con total libertad, la libertad que no tienen los millones de palestinos que están sometidos a la ocupación, y ahora además se toma la libertad de ordenar un bombardeo desde las mismas sedes de Naciones Unidas sobre un país vecino y no pasa absolutamente nada. Es decir, esto da cuenta de efectivamente pues quién decide sobre qué y qué vidas son las que valen, ¿no? Y además a eso se le suma que cuando uno ve las declaraciones sobre el bombardeo al Líbano, prácticamente son felicitaciones de Estados Unidos para Israel. Entonces, es decir, no importan las vidas civiles, no importan los cientos de personas asesinadas ni desplazadas, básicamente porque son árabes, y entonces esas vidas en pos del mantenimiento de la hegemonía de Estados Unidos en la región a través de Israel, pues están dispuestos a matar a cuantas personas sea necesaria en pos del mantenimiento de esa hegemonía. Así es, Jessica. Bueno, estás narrando una violación sistemática del derecho internacional, del derecho humanitario internacional. Sin embargo, bueno, ya casi un año de esta masacre y no podemos esperar que esta tónica varíe. Lamentablemente, lo que nos está demostrando el mundo es que se están imponiendo los estados más poderosos, más allá por sobre todo derecho internacional escrito, que es papel mojado. Y bueno, en este sentido, o los acuerdos posibles alcanzados en este sentido, los permanentes acuerdos que se trata de llegar ahí son boicoteados a través de Egipto y Qatar. Bueno, Netanyahu se niega a firmarlo, él sigue con su retórica de liquidar a Hamás y ahora agregó a Hezbollah. Bueno, de manual, ¿no?, de cualquier dictadura, señalar un enemigo externo para generar temor y sentimientos nacionalistas en la población y así cohesionar un apoyo interno para fortalecer su figura y conservar el poder, que es lo único lo que en definitiva les interesa a esta gente. No les importan ni las víctimas civiles ni nada. ¿Y qué se puede esperar que cambie en las negociaciones en curso o mismo de la reacción regional? Se habla mucho de la esperada respuesta iraní, a las permanentes provocaciones que tuvo Israel también hacia ese estado que es una potencia regional. Sin embargo, sí, y los países árabes también, algunos incluso aliados casi que con el sionismo. Sí, pues ahí toca esperar, ¿no? Porque ahí hay diversos análisis de algunos analistas que han estado más pendientes sobre las reacciones de Irán, ¿no? Y ahí justamente estaba leyendo pues que algunos dicen que Irán está tratando, pues, que no ha reaccionado básicamente porque no está en igualdad de condiciones con Israel para responder en la medida que querría, lo que implicaría también esa respuesta, no una extensión de la guerra de gran escala que ha estado ahí siempre pendiente y en la tensión constante en Medio Oriente. Y al mismo tiempo pues está avanzada sobre el Líbano, que es un país que también ya estaba pasando por una crisis económica, que no está pasando por su mejor momento, más esta
esta situación, más lo que está pasando y sigue pasando en Palestina con el avance del genocidio, el avance sobre Gaza y ahora sobre Cisjordania, donde también se tiene como otro gran estallido justamente por la avanzada israelí. Entonces, pues hasta el momento no se puede esperar desescalada realmente del conflicto, además de la avanzada de la ocupación, ¿no? Además de la violencia, esta avanzada de los asentamientos y la colonización y todos los intentos de Israel por consolidar ese proceso colonialista, porque mientras bombardea el Líbano y mientras avanza sobre Gaza, pues también ahí hay un apoyo importante de la sociedad civil israelí que apoya este modelo de colonización por asentamientos. Y, por ejemplo, hay empresas en Israel que están organizando tours por el mar para ver la destrucción de Gaza y asegurar que en el futuro será parte completa de Israel y donde van a poder instalar sus nuevos asentamientos después de haber masacrado a miles de palestinos y palestinas y la mitad de niños. Y al mismo tiempo, mientras hace esta avanzada que da cuenta de por qué cuenta todavía con el apoyo de Netanyahu para seguir manteniéndose en el poder, y que no es solamente Netanyahu, sino que es un Estado que se ha consolidado en pos de la ocupación y el régimen de apartheid, pues también ahora pues se han hecho públicas nuevas denuncias sobre la presión de Israel hacia migrantes africanos. Pues tenemos que recordar que hay en estas olas migratorias hacia el norte global, pues también hay migrantes que van hacia Israel desde el África subsahariana buscando unas mejores condiciones de vida, y pues ahora Israel, para otorgarles la residencia permanente, les está condicionando a que vayan a la guerra, es decir, a que vayan a ser parte cómplice del genocidio contra el pueblo palestino, a fin de reconocerle la residencia en el país. Bueno, ahí está, desde el comienzo que venimos denunciando este genocidio y los planes sionistas ya directamente que muchos mencionan, incluso desde el gobierno sionista abiertamente, posiblemente un objetivo de anexionarse tanto la Franja de Gaza como Cisjordania y por qué no ahora también el sur del Líbano, y bueno, de esa forma extender un poco más ese pequeño territorio que tiene el actual Estado de Israel. Bueno, Jessica, un gusto volver a tenerte con nosotros, te mandamos un abrazo grande allí a Bogotá, vemos si nos vemos el lunes que viene o próximamente cuando sea, si tu agenda te lo permite. Sí, el lunes que viene nos encontramos y ahí seguimos conversando. Gracias. Abrazo, gracias Jessica. Un abrazo. Adiós. Hasta luego. Nosotros vamos a una tanda y enseguida regresamos con más temas que hay en la agenda de la política internacional. Cada nuevo emisor es una a la dispersión de Política global. Por FM La Tribu. Temas de la actualidad internacional que no vas a ver ni escuchar en los grandes medios. Hace poco se cumplió el primer aniversario de la limpieza étnica consumada en Artsaj o Nagorno-Karabaj, un conflicto prácticamente invisibilizado por los grandes medios de comunicación, que aunque aquí en el programa repetidas veces nos hemos referido, la verdad es que en los grandes medios ha salido casi que poco y nada. Bueno, quienes son oyentes seguramente ya conocen un poco la historia, pero ponemos un poco en contexto para alguna persona que por ahí no escucha habitualmente y no sabe de qué se trata. Artsaj o Nagorno-Karabaj es una región ancestralmente habitada por los armenios desde antes de Cristo, pero que a partir del siglo XX comenzó una disputa con un país vecino de Armenia que se llama Azerbaiyán. Bueno, en definitiva por cuestiones históricas y demás se fueron asentando allí poblaciones tártaras que posteriormente se pasaron a denominar Azerbaiyán y convivían, aunque siempre mayoritariamente con presencia armenia en esta región de Artsaj, que es un pequeño territorio de aproximadamente 10.000 kilómetros cuadrados, que siempre en su amplia mayoría fueron armenios. De hecho en la actualidad eran todos armenios, pero bueno, en 2020
hubo una invasión azerbaiyana con apoyo de Turquía allí en esa región y finalmente de manera militar fue ocupada por este país vecino de Armenia, Azerbaiyán. Bueno, una limpieza se empezó a dar, allí había 120.000 armenios que por supuesto seguían siendo armenios como desde antes de Cristo, pero bueno, Azerbaiyán militarmente con el apoyo de Turquía ocupó ese territorio en un 70% en el 2020 y el punto final se dio en 2023, el 20 de septiembre, en la cual ya, bueno, ese 30% del territorio restante fue bombardeado. Bueno, en ese ataque se cometieron numerosos crímenes de guerra, tanto en 2020 como en 2023, ataque a asentamientos civiles. Bueno, finalmente la limpieza étnica se terminó de consumar el 20 de septiembre en ese ataque al poco territorio que aún conservaban la resistencia del pueblo de Artsaj allí. Bueno, se dio un bombardeo, finalmente los 120.000 pobladores de esa región armenia tuvieron que abandonar sus lugares y fue actualmente anexionada por Azerbaiyán. Y bueno, próximamente se va a inaugurar una muestra fotográfica que registra todo este dolor que fue la limpieza étnica, la expulsión forzosa de estos 120.000 armenios de la región de Artsaj. La muestra se llama La mirada del adiós, que es de la fotógrafa argentina Araz Hachian, quien ya tiene la amabilidad de estar en línea, nos está atendiendo. ¿Qué tal, Araz? ¿Cómo estás? Buenas tardes, te estamos llamando. Hola, Alex, hola, oyentes de la tribu, ¿qué tal? Acá preparando la muestra. Bueno, muy bien, esto se inaugura este jueves 3 de octubre a las 19 en Armenia 1329, esto es en el barrio de Palermo, allí Palermo Viejo, entre Cabrera y Niceto Vega. Bueno, Araz, contanos un poco cómo fue que se dio que vos estuvieras presente en lo que fue la expulsión forzosa de los armenios de Artsaj, cómo fue una caravana organizada, cómo fueron estos 120.000 habitantes abandonando sus tierras y bueno, desplazándose forzosamente, en su gran mayoría, bueno, en principio fueron armenias, reasentados. ¿Cómo se dio tu presencia ahí? Contextualizarnos un poco tu visita. La llegada a Armenia coincidió un viaje familiar y justo coincidió la fecha que llegábamos a Armenia con el día de la invasión, la última invasión de Azerbaiyán, que fue la que forzó a los habitantes de Artsaj a abandonar la zona. Entonces, coincidiendo con un amigo periodista, nos fuimos directamente ahí a cubrir un poco la situación, que nos tomó a todos por sorpresa. Si bien lo imprevisto de la situación, puedo decir que tanto por parte del gobierno de Armenia como de organizaciones de voluntarios y ONG hubo mucha organización para dar contención a toda esta población que llegaba totalmente con lo opuesto, literalmente. O sea, incluso se veía mucha gente sin siquiera poder estar calzados, chiquitos. Aparte hay que remarcar que la población de Artsaj son como de tener muchos hijos, eran muchísimo la población infantil, gente adulta, ancianos. Y la primera llegada era a la frontera entre Artsaj y Armenia, Kornichor, que era donde estaba la Cruz Roja y era donde se les daba la primera asistencia para atender a las personas que por ahí venían enfermas o heridas, y también una parte como legal de papeles, pero como muy rápido eso, y de ahí los derivaban a Goriz, en la provincia de Sionik, en Armenia ya, y ahí sí es como que era la mayor base de operaciones para de ahí en más derivarlos a los diversos lugares en Armenia donde fueron reubicados. Lo que sí hay que remarcar es que no hubo campamentos al aire libre como se puede ver en otras poblaciones que son desterrados a la fuerza, ya que al llegar esos a Armenia generalmente eran acogidos ya sea por los vecinos o eran derivados inmediatamente a otras viviendas en otras localidades, así que no es que se vieron campamentos de gente en las calles. Sí, obviamente en la plaza, en Goriz especialmente, había muchas carpas donde se les daba alimento, asistencia y demás, pero por lo imprevisto de toda la situación puedo decir que fue muy bien gestionado toda la asistencia. Vos también sos de origen armenia, ¿cómo manejaste el hecho de compartir ese momento que seguramente fue de inmenso dolor para vos también
con el tema de tener que, registrar tu trabajo profesional. ¿Cómo fue tu interacción con las personas que fotografiaste, el marco de respeto que tiene que haber? ¿Les pedís permiso para sacar la foto? ¿Te mandás de una con la cámara? ¿Cómo fue que pudiste registrar estas tomas que yo confieso que he visto una adelante y son fotos muy desgarradoras, muy, muy tristes? Bueno, esas son las fotos que nunca hubiese querido hacer. Me imagino que como todas las fotos que se hacen de situaciones bélicas, de guerra, son fotos que lamentablemente siguen sucediendo a diario. La gran mayoría, salvo las que están en los medios, la gente ni se entera, tal vez por lejanía geográfica, histórica, porque no se publica en los medios. En mi caso en particular, como Armenia, es increíble porque fue como revivir las fotos con las cuales crecimos todos los armenios del genocidio de 1915. No podía creer estar ahora replicando yo esas mismas fotos siendo fotógrafa. Era una situación como muy conmovedora, obviamente, porque era traspolar las imágenes con las que crecí, ahora yo estar replicándolas para darlas a difundir. Sí, obviamente hay un marco de respeto y de no invasión dentro de lo difícil de la situación, de no vulnerarlos más a su ya de por sí situación tan vulnerable. La interacción, la verdad que era lo que permitía el entorno, porque era gente que tenía que resolver muchas cuestiones. Algunos sí se prestaban al diálogo más extendido, dependía, eso se iba generando según el momento, la persona, el lugar. Por ejemplo, fue mucho más fácil, por decirlo, las fotos y los diálogos con la gente, porque la hice en 3 instancias las fotos. La primera fue en el primer punto de asistencia, que era en la frontera entre Armenia y Artsaj, la segunda en Goriz, y la tercera fue cuando a un par de familias que ya habían sido reubicadas. Sin embargo, el dolor era el mismo en cualquiera de las 3 situaciones. Así que la interacción dependía mucho del momento en el que hacía las fotos, que obviamente todo eran en medio de un caos, así que tampoco eran charlas distendidas, era lo que se podía llegar a generar en medio de toda esa confusión, de la gente sin saber a dónde iba a ir, sin tener ropa, comida, resolver temas de papeles y, muchas cuestiones. No era un contexto dado para el diálogo o una entrevista demasiado en profundidad. De hecho, la gran mayoría de las personas que fotografié no hubo más que el intercambio ese de hacerles las fotos. Con algunas sí, y al día de hoy de alguna forma sigo en contacto. Se pudo generar algún tipo de ayuda puntual, particularmente con una familia que conocí que fue una historia es una historia muy triste, y se pudo juntar algo acá con amigos de Argentina, que se pudo juntar algo para mandarles ayuda, de México también, una familia puntual que conocimos que se estaban alojando en el mismo lugar que estábamos con mi amigo periodista, y al menos en lo chiquito poder ayudar a una familia en concreto. Y con estas personas que decís que pudiste establecer un vínculo que continúa hasta el día de hoy, ¿cuál fue la sensación que percibiste allí de esta gente que tuvo que abandonar todas sus tierras, su vida, dejar atrás y reasentarse de manera forzosa por una limpieza étnica en otro lugar? Generalmente se quedaron en Armenia. ¿Qué sensación tenían? ¿Era de bronca, desolación? ¿Tenían...? Y básicamente desolación. Muchos aún albergaban la ilusión de poder volver algún día. Es que en ese momento el shock o tratar de solucionarlo lo más urgente por ahí no dejaba vislumbrar expectativas a futuro, pero sí muchos, por ejemplo, me acuerdo el caso de un señor muy mayor que había sido combatiente en las 2 guerras, que tenía la llave, dijo: yo cerré mi casa, yo sé que algún día voy a volver a mi casa. Y mucha gente como pensando, quizás si volvemos, aunque estén los azeríes, lo cual
al día de hoy parece un acto más bien suicida, algún armenio viviendo en convivencia con azeríes, con vecinos azeríes. Pero bueno, sí, desolación básicamente, sí, triste. Y más allá de las fotos que vos pudiste tomar, ¿hay alguna imagen de esa experiencia que tuviste que te haya quedado grabada, o algún hecho o algo que te quedó marcado como un símbolo de ese acontecimiento, que era ni más ni menos que el fin de la presencia armenia en esa región, luego de por lo menos 2500 años? Quedó vaciado de armenios, bueno, allí con sus cositas, con sus valijas, con lo puesto, como vos relatabas, abandonaban ese lugar para, bueno, tal vez para sí, siempre. Hay una imagen que por ahí la foto en sí no dice nada, pero sí que por ahí simboliza todo lo que significa dejar la tierra de uno, que es un auto que en el capó lleva una planta que yo supongo que lo habrá sacado de su jardín como para poder volver a plantarlo donde sea que vaya, que es como muy gráfica de la palabra desarraigo. Y fotográficamente no es la gran foto, pero sí por todo lo que simboliza, que un auto, o gente que también, otra foto que se llevaban, que yo digo, las gallinas, un auto chiquito con el capó lleno como de 3 hileras una encima de la otra con sus gallinas, o un auto también, porque todo lo que iban pasando eran caravanas con autos, que el capó completo era un oso de peluche inmenso, tan grande como el auto casi. ¿Qué valor afectivo tiene cada uno de estos objetos para que en medio de esa situación hayan decidido llevárselos? Y a nivel, quizá porque como conozco la historia de esta familia que era con la que estuvimos conviviendo, donde nos alojamos, que es una señora mayor, unos 90 años, con sus 4 nietos, y ya los chiquitos no tenían mamá, eran huérfanos de madre, y el papá de estos chiquitos falleció durante todo este éxodo forzado. Hubo una explosión que supuestamente, y estoy segura que así fue una explosión, un atentado, en la que fallecieron alrededor de 200 personas, una explosión en una estación de servicio, y el papá de estos chiquitos falleció ahí, y entonces llegó la abuela con 4 nietitos entre los 6, 7 años, 12 años, y todo lo que tenía esta señora eran 4 nietos y 2 bolsas llenas de ropa de chiquitos. O sea, lo único que le quedó en la vida es eso, un puñado de nietos y 2 bolsas de ropa. Y la mirada de los 3, que hay 2 nietitos y la abuela, es como la síntesis para mí de la desolación, o un señor mayor totalmente abatido, con la cabeza baja, durmiendo en medio del caos de la gente en la plaza, con las bolsas alrededor. Bueno, o sea, sí, son las imágenes, lo dicen todo, no hace falta agregarle ninguna palabra, son ese tipo de imágenes que no necesitan palabras que lo expliquen. Es así como decís, así que allí estaremos el miércoles 3 de octubre a las 19 en Armenia 1329, allí en Palermo. Los invitamos a que quieran. Me encantaría poder recibirlos a todos que estén ahí presentes. Así es, bueno, y para quien no pueda asistir a la inauguración, la muestra va a estar disponible allí mismo hasta el 31 de octubre. Bueno, hay determinados días y fechas, los martes, miércoles y jueves de 13 a 17. Pueden entrar al Facebook, a la página del Centro Armenio, en las redes sociales para ver allí todas las fechas. Pero bueno, si pueden, acérquense a la inauguración este jueves 3 de octubre a las 19 en Armenia 1329. Allí estaremos. Muchas gracias, Aras, por este rato. Gracias, Aras, por la además, entrevista, y bueno, quien quiera venir también, si no pueden venir en las fechas que está abierta, pueden concertar una cita que se puede abrir en otros horarios. Bueno, además Aras tiene muy buenas fotos en su Instagram, la pueden seguir, Luna Patagónica, ha viajado mucho, tiene un registro muy interesante de distintas partes del mundo. Gracias, Aras, por este rato. Muchas gracias por el tiempo, gracias, los espero. Nosotros vamos a escuchar, ya que estamos en el tema, a Serj Tankian, bueno, cantante de System of a Down, también
hemos pasado su música varias veces aquí en el programa, justamente a raíz de esta limpieza étnica que consumó el Estado dictatorial vecino de Armenia, Azerbaiyán, en conjunto con el Estado genocida de Turquía, de los armenios de Artsaj, compuso un tema que se llama justamente Artsaj. Posterior a este, vamos a escucharlo y vamos a cerrar el programa. Hay cosas que pasan en el mundo que desafían toda lógica. Noticias tan bizarras que parecen sacadas de un guión de comedia, pero son reales. El mundo está loco. En Política Global repasamos el suceso más insólito de la semana. Bueno, tenemos que cambiar completamente de tema. Un error de la producción, la verdad, pegar esto justo después de la limpieza étnica de Artsaj. Bueno, nos vamos en esta ocasión del mundo está loco a Japón, porque allí se creó una agencia para notificar tu renuncia a tu trabajo sin que vos tengas que poner la cara. Así es, como lo oyeron, simplemente le avisan a tu jefe que ya no vas a ir a laburar más y para eso te cobran, el servicio sale $200. La compañía se llama Exit. Lo más raro de todo es que el servicio parece que está andando muy bien allí en Japón. Bueno, por supuesto se preguntarán cómo puede ser, ¿no? Que tengas que pagar $200 para decirle a tu jefe que renunciás y que esté funcionando bien. Bueno, pasan dos cosas en Japón que explicarían este extraño negocio que desde luego aquí en Argentina no suceden. Por un lado, hay una escasez de mano de obra que hace que muchos empleados que no están conformes con su trabajo o quieran dejar para buscar algo mejor, se van porque saben que van a conseguir otro empleo. Por eso habitualmente los jefes tratan de retenerlos y los empiezan a sermonear acerca de la importancia de conservar el empleo, etcétera. Y bueno, como saben, en Japón, que parece que es un país muy educado, siempre los vemos ahí a los hinchas japoneses en los mundiales limpiando lo que ensucian en la cancha y demás. Bueno, además tienen toda esa cultura del honor, qué sé yo, quieren evitar confrontaciones y muchas veces no se animan a enfrentar a su empleador para evitar ese mal momento, ¿no? De tener que decirle, no, me voy, no me insistas. Y por eso, bueno, pagan algunos $200 para que en su lugar una agencia le diga al jefe, renunció, chau, no lo moleste más. Bueno, está claro que esta agencia Exit en Argentina se fundiría inmediatamente, no solo porque nadie puede renunciar, lamentablemente estamos atados a empleos recontra precarios para no perder nuestros sueldos miserables, sino que si alguno tuviera la gracia de poder tener la oportunidad de renunciar, lo primero que quiere hacer es mandar a su jefe a lavar los platos, no es que no se anima a decirle la renuncia, es lo que todo trabajador sueña pero no lo puede lograr. Bueno, allí en Japón pasa a la inversa, no se animan a decirle al jefe que renuncian, así que contratan a una agencia que se llama Exit que lo hace por ellos. Bueno, se ve que es una diferencia cultural que tenemos con los japoneses. Nosotros llegamos hasta aquí, queremos agradecer mucho como siempre a nuestra operadora Camila en los controles, un lujo. Nos vemos la semana que viene, pasen un excelente día, hasta el lunes.